Gracias, gracias, gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de ver a Roberto ocupándose de Hegel y saliendo un poco de la égida de Fichte, que ha sido, pues no sé cómo calificarlo en su trayectoria, no sé si ha sido para bien o para mal, pero bueno, supongamos que sí, que ha sido para bien, pero que en efecto yo supongo, ya se lo he dicho varias veces, lo que pasa es que es reacio a reconocer la verdad, que tenía que llegar a Hegel. Yo leí, incluso releí su texto sobre Kant y me pareció muy estimulante. Sobre todo me pareció, y creo que esto cabe repetirlo con respecto a su lectura de Hegel, sobre todo aquella que se relaciona con lo que vino a exponer aquí a Guanajuato. A mi juicio, Roberto tiene, quizás por una inclinación natural, pero tiene el acierto de tocar puntos que en algún momento fueron considerados importantes en la recepción de Kant, pero que hace mucho tiempo que se olvidaron o que se subestimaron y que me refiero a sus ensayos sobre Kant, que él los retoma y que a mi juicio valdría la pena que fueran más ampliamente conocidos. Y algo, repito, algo por el estilo, yo encontré justamente en su acercamiento a este lado de la obra de Hegel, que no es el más recurrente, desde luego, ni es el más representativo, que es el que tiene que ver justamente con sus interpretaciones, sus concepciones sobre el arte y sobre la literatura, en donde encuentro también cosas que hacía tiempo que igual se mencionaban, pero sin que tuvieran, digamos, resonancia o que fueran examinadas con más amplitud. Creo que en ese sentido, y ojalá que esto sea pues el indicador de que podemos esperar más cosas de Roberto, creo que es un buen, no tan solo un buen lector del idealismo alemán, sino un buen, digamos, un intérprete oportuno y agudo de muchas o algunas de las vertientes importantes del idealismo alemán, en este caso Hegel, y ojalá que en su aciaga vida le dé un espacio, otro espacio al estudio de Hegel, qué tan maltratado lo tiene, sobre todo con estas oleadas posmodernas, ¿no? Que en aras de ganar notoriedad, pues volvieron. Yo hace poco que cuando se celebró el aniversario de Hegel en estos días, hace un mes, algo así, yo recordaba algo que ocurría en la Facultad de Filosofía aquí en México y que vuelve, o lo vuelvo a percibir. En México, cuando yo estaba en la licenciatura, llegué a percibir de parte de mucha gente que resultaba muy chic, como se dice aquí, hablar mal de Hegel, interpretarlo mal, aunque se tratara de lecturas así evidentemente superficiales, baratas, anodinas, ¿no? Pero que no sé por qué razón hacía bueno, cierta clase de gente, desde luego, se sintiera así como muy centrado, muy de vanguardia, de esa manera. Y esto es, repito, algo que empiezo a percibir, ojalá que me equivoque, pero que empiezo a percibir de nueva cuenta. Entonces, bueno, menciono esto porque creo que gente como Roberto podría hacer una buena labor, justamente ejerciendo su oficio de buen lector, sobre todo de buen lector pues de pensadores del nivel de Hegel o de Fichte, en fin, de ese nivel y de esa vertiente. Entonces, bueno, yo espero que así como ha producido cosas en esta dirección, pues siga haciéndolos y que esto pues sea, sobre todo, que sean elementos que permitan pues a las gentes de las nuevas generaciones
tener una lectura alternativa, más allá de pues de los lugares comunes, ¿no? De las versiones estereotipadas, que son las que ganan terreno fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, además de felicitar, ya ni lo voy a felicitar, porque ya lo he felicitado varias veces y ya dado que es argentino además, pues eso le puede causar un problema de egolatría o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, quitando eso, pues nada más lo exhorto a que siga con estas tareas, aunque sea de manera periódica, pero sobre todo en razón de eso, de que lo hace bien y tiene buen tino. Y repito, y sobre todo porque eso le permite dar un paso colateral a su inveterada inclinación, debilidad por Fichte, que no sé de dónde la adquirió, ¿no? Y no sé cuándo la va a dejar a un lado. Pero bueno, lo importante es que, en fin, que siga adelante y que en fin, que nos dé otras novedades como esta. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Bueno, yo eh, quisiera dar quisiera alterar un poco el orden que había pensado y darle la palabra a Álvaro y posteriormente a Héctor. Entonces, Álvaro, ¿nos escucha Álvaro? Sí, muchas gracias, Jorge. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias a Roberto y felicidades también por este libro, Todas las palabras y los silencios juntos, ¿verdad? Por la invitación a pensar estos temas de literatura y filosofía desde Hegel. Y además, bueno, celebrar el grupo de estudio que tenemos, ¿verdad? Lágrima Negra, que por lo menos yo tengo 20 años, ¿verdad? De estar participando en discusiones sobre filosofía, sobre política, sobre literatura, que me han ayudado muchísimo en todo lo que he hecho, pues bueno, se dice fácil, 20 años en este tiempo. Y en buena medida también eso se debe a Roberto, ¿verdad? Que ha servido como anfitrión y como maestro de muchos de nosotros. Entonces, para mí es pues un gusto comentar un libro de él brevemente, ¿verdad? Lo que iba a iniciar leyendo un texto que supongo que conocen, que dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lancen Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor, ¿verdad? Roberto no lo menciona en su libro. Hegel sí hace alguna referencia al Quijote, pero podríamos decir que, bueno, lo que también es conocido de todo el mundo, ¿verdad? Que se dice que la literatura moderna, la novela moderna, inicia con Don Quijote de la Mancha, y que en la tensión entre Sancho Panza y Don Quijote están las tensiones de la modernidad, por lo menos de la subjetividad moderna. Ese hombre que ilusiona, que imagina mundos y una ética que ya no existe, ¿verdad? Que solo existe en la ficción, y cómo eso poco a poco va contagiando a aquel otro hombre que es más bien apegado a la tierra, práctico, pragmático, y, y cómo en cada uno de nosotros, de una u otra forma, esos dos polos, Don Quijote y Sancho, habitan y se contradicen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en una novela como esa, de esas dimensiones, podemos pensar la subjetividad? Por otra parte, hay un libro que Roberto conoce muy bien, que habla de las estaciones, del viaje de la conciencia moderna y sus estaciones, para decirlo así en una síntesis apresurada, ¿verdad? La fenomenología del espíritu. Son dos libros muy distintos, ¿verdad? En cuanto a su estrategia narrativa, en cuanto a sus pretensiones, pero los dos nos hablan de la subjetividad moderna. Creo que por ahí va la manera de leer la literatura y la filosofía que nos propone Roberto en este texto. Es decir, él parte de una tradición, la tradición del idealismo alemán, que es
una filosofía del sujeto, básicamente, ¿verdad? No solo, pero básicamente. Y bueno, expone en los 3 capítulos de este libro, en el primero, esa tradición, la forma de pensar la relación sujeto-arte, arte-sociedad, literatura o literatura-sociedad. Por otro lado, un segundo capítulo lo dedica a la tragedia, ¿verdad? Y un tercer capítulo muy pequeño a pensar, como siempre lo hace Roberto, lo latinoamericano. Entonces, desde esa tradición es que Roberto empieza a plantearse los temas. Creo que perdimos a Álvaro. Álvaro, qué pena. Se nos perdió la señal de Álvaro. Por lo menos yo no lo logro escuchar. Tampoco yo. Aquí estoy, sí, es que tengo mala conexión. Pero bueno, decía que a partir de esa tradición es que Roberto empieza o piensa la relación literatura-filosofía en Hegel. Y ambas formas de narrar pues forman parte de la autoconciencia y además nos hablan de una verdad. Ahora más adelante voy a profundizar en eso de cuál es la verdad de las que nos habla. Pero ambas formas tienen un sujeto que organiza el relato. Y yo creo que este es el punto central de todo el libro, ¿verdad? Ese sujeto que organiza el relato. Es decir, la historia no se cuenta sola, ¿verdad? Hace falta que alguien la piense, hace falta que alguien la narre, hace falta que alguien le dé sentido. Y esas formas de darle sentido pues varían de un libro de filosofía como la fenomenología o en una novela como el Quijote, ¿verdad? Aunque podamos encontrar cada uno de nosotros, los lectores de los distintos tiempos, similitudes en cuanto a sus contenidos. Por otra parte, ¿cuál es ese sujeto, verdad? Y Roberto pues puntualiza en algunos puntos, en algunos temas muy importantes de ese sujeto que lo califican, ¿verdad? ¿Qué tipo de sujeto es? Pues es vinculándolo un poco con el psicoanálisis también, ¿verdad? Es un sujeto del inconsciente, es un sujeto que desea, ¿verdad? Es un sujeto capaz de matar, enfatiza Roberto en eso mucho, ¿verdad? Es un sujeto que desea reconocimiento, es un sujeto con deseo erótico también. Y bueno, ese es el que narra, pero también esa subjetividad es la que está presente en los textos literarios. Esa es la subjetividad, que ese tipo de sujeto o de sujetos son los que se pueden leer tanto en las tragedias de Shakespeare como en la novela contemporánea. Porque aunque Roberto no lo trabaje en su texto, la novela es tal vez la forma literaria propia de la modernidad en la cual podemos pensar todos estos temas que hacen que Hegel se aleje, por lo menos desde la lectura que hace Roberto, de un esteticismo, de un formalismo y que nos permitan profundizar en esos otros elementos de la subjetividad, como el deseo, como la muerte, como la política, como la legalidad, ¿verdad? Ahí está el tema de la legalidad divina, de la legalidad humana, de la ley positiva, el derecho natural. Esa discusión, por ejemplo, pensarla en una tragedia, ¿verdad? No siempre se hacen esas cosas, no siempre se leen los textos literarios como síntomas de un conflicto social. Y esta es una lectura que propone Roberto, la cual yo comparto absolutamente y me parece muy valioso ponerlo en un libro de filosofía en el que se filosofa también a partir de la literatura. Y bueno, esos son los grandes temas, ¿verdad? Esos son los grandes temas que este libro pone sobre la mesa para que discutamos y los podemos llevar, como decía antes, no solo a
a reflexiones filosóficas sobre la tragedia, sobre las tragedias que están presentadas en el segundo capítulo, sino a novelas clásicas, por ejemplo, del siglo XIX, pero también a novelas contemporáneas. Es una forma de pensar la literatura, es una forma de relacionar literatura y filosofía que es muy útil para el trabajo crítico y para aquellos que entendemos que la literatura como un medio no solo para el entretenimiento, sino además como un medio para la comprensión de lo social, para la comprensión de lo subjetivo. Pongo, por ejemplo, el caso de Ana Karenina, de León Tolstoy. Si ustedes recuerdan esa historia, hay un marido que se ve traicionado por su mujer. Ella se enamora de un militar ruso, del conde Vronsky, y abandona a su marido. Él no cede en su voluntad de detenerla, de retenerla y de impedir a toda costa que esa mujer se vaya. En algún momento está dudando qué comportamiento seguir, qué vía seguir, qué decide finalmente. Y dice una frase que me permite reflexionar sobre algunos temas que están planteados en el libro de Roberto. Dice, mi voluntad coincide con la ley divina y con la ley humana. Es decir, esa mujer no tiene derecho al divorcio. Entonces, ¿qué mejor definición del patriarcado que esa que está puesta ahí en un texto literario, en una novela? Pero bueno, esos temas no se leen así fácilmente si uno no tiene esta otra manera de pensar la literatura que está expuesta en el libro de Roberto y que nos habla de la literatura entendiendo en ella una verdad, pero no es la verdad de la ciencia experimental, es la verdad del sujeto. Y yo creo que cierro con esto, ese es el gran aporte de esta manera de entrelazar literatura y filosofía a partir de Hegel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, seguiríamos con Héctor Hernández. Le doy la palabra a Héctor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a Jorge Preras por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Trataré de ser breve y ojalá mis palabras puedan promover el interés por el libro que hoy estamos presentando. Segundo, quiero empezar por lo que no me gusta del texto, y es el menosprecio o las pocas y terribles palabras que se refieren a la comedia. Si bien hoy en día esa división tan tajante entre tragedia y comedia ha desaparecido por completo, aún el tema de la comedia, lo cómico o el humor, sigue generando cierto recelo en el pensar filosófico y este ensayo algo evidencia eso. Pero no me voy a referir a ese tema porque, como dirían por ahí, es enano de otro cuento y nada más quería presentar esa pequeña queja. Y sin más, voy a empezar por la definición de tragedia en Aristóteles, luego en Hegel y luego la lectura sobre estos temas que hace Fragomeno particularmente. Entonces me voy a referir sobre todo al capítulo 2, el tema de tragedia y subjetividad. La tragedia, según Aristóteles, es la imitación de una acción, la cual está contemplada por inicio, medio y fin, la cual debe provocar piedad y temor. Ahora, lo que provoca tales sentimientos es la peripecia o el cambio de destino dentro de la acción narrada, y no tanto que la misma le suceda al héroe trágico. En todo caso, el héroe al que le sucede tal evento, cuando existe, debe ser un personaje que esté sobre la media, que sea bueno y que además sea coherente en su accionar. Aristóteles define la tragedia desde lo meramente formal del género, lo cual nos permite identificar, independientemente de la fecha o lugar de origen del texto, cuando estamos frente a una tragedia y cuando no. En este sentido, esta forma de acercarse al hecho estético nos permite un análisis de textos tanto griegos antiguos como actuales. Ahora bien, este acercamiento al hecho estético se nos queda corto con respecto a cómo es posible que una imitación de una acción nos lleve a nosotros los lectores a la piedad y al temor, y por qué ese tipo de textos nos atraen. Por ello, podemos afirmar que existe un aspecto extratextual que permite que los lectores sintamos, a partir de una ficción, esa piedad y ese temor, el cual Aristóteles no aborda.
Es aquí donde Hegel nos introduce a una nueva forma de entender el hecho estético trágico, el cual debe ser leído en el contexto histórico en el cual emergió e incluso se transformó, para poder entender por qué nos causa temor y por qué tal cosa nos gusta. Para Hegel... Esta es una historia basada en hechos reales. Un segundo. Introduzca su nombre y apellidos. Así lo hizo. Para Hegel, la tragedia clásica como género abarca un problema moral divino, en el sentido de que la imitación de la acción se desarrolla a partir del conflicto entre dos personajes, los cuales cada uno encarna una divinidad o un valor moral, el cual al entrar en acción o en el mundo se particulariza y pierde su carácter universal. Por ejemplo, en el contexto de la actual pandemia, podríamos ubicar un valor divinidad llamado salud y otro llamado libertad. Cada uno, en tanto valor abstracto, es igual de importante, pero en el contexto de la pandemia, al encarnarse cada uno en una acción determinada, va a generar un conflicto con el otro. Cada uno de ellos va a buscar siempre la realización completa de sí en perjuicio del otro valor divinidad, y cada uno de ellos es igual de legítimo en nuestro entender. El choque de ambos nos genera temor, ya que implica romper el equilibrio abstracto que cada uno de ellos tiene en la quietud del pensamiento. Este conflicto entre dos personajes es el temor al que nos exponemos al darse la acción de uno en contra del otro. El desenlace esperado en la tragedia griega es la destrucción de ambos personajes, lo que nos llenaría de piedad por el destino de cada uno de ellos. Ahora bien, para Hegel es necesaria la destrucción de ambos personajes para que la tragedia, como hecho estético, llegue a su fin. Esta necesidad de la destrucción de ambos personajes trae un equilibrio divino, ya que es inviable que un valor triunfe sobre el otro en una sociedad en la que no existe una entidad superior que permita legitimidad concreta y políticamente viable de esos valores. La falta de un Estado moderno implica la imposibilidad de una puesta en práctica justa y realmente efectiva de ambos valores. La realización de ambos valores no debe ser estética, sino política. Por ello, hay una especie de satisfacción en ese desenlace trágico. Mientras que en la tragedia moderna, para Hegel, deja de convertirse en un problema divino-moral y pasa a convertirse en un problema de la individualidad moderna. El conflicto surge cuando el héroe trágico pone en acción la realización de su deseo, cualquiera que éste sea. El conflicto emerge al encontrarnos con individuos que van a perseguir su deseo bajo cualquier costo y sin ningún tipo de reparo hasta llegar a su realización. El desenlace va a ser la destrucción de este personaje que nunca se dio a su deseo. Diría Eagleton que el héroe trágico moderno hegeliano es una especie de muerto viviente que se mueve guiado por el principio de muerte hacia su objeto deseado. Los héroes trágicos modernos nos llenan de temor por este tipo de carácter zombie y nos causan piedad por su destino, el cual es esperado. Aquí vemos a los héroes trágicos de Shakespeare, pero también podemos vislumbrar algunos paradigmáticos de Dostoyevsky, el viejo Ahab de Moby Dick y los singulares personajes fracasados de William Faulkner. Un dato interesante en estos héroes trágicos es que deben ser protagonistas que no ceden a su deseo y no sujetos rotos, dubitativos o confrontados con su deseo, ya que estos demostrarían debilidad y no merecen piedad. De ahí la necesidad narrativa de reventar a este tipo de personajes en nuestras sociedades modernas, ya que algo así de monstruoso y asocial no puede sobrevivir. Nuestra sociedad capitalista ha creado este tipo de monstruos, no obstante, es deber de ella destruirlos para que exista una real armonía social. Es allí donde el Estado moderno debe mediar para que la individualidad no se llegue a convertir en ese esperpento asocial. Pues para Hegel el verdadero deseo implica una necesaria mediación con el otro y solo así se construyen sujetos libres y deseantes. En este caso, la restauración del orden narrativo o desenlace no es una necesidad divina, sino muy mundana. Ahora, Fragomeno no repite a Hegel, sino que usa a Hegel para ir más allá de él. Pero no nos engañemos y tampoco pretendo hacerlo. En este texto no solo hay Hegel, también veo algo de Freud y de Foucault. No más al inicio del texto se nos advierte que estamos frente a un filósofo haciendo filosofía, más que a un erudito, que también lo es. Un erudito haciendo un tratado sobre un tema particular de Hegel.
La idea es revitalizar el pensamiento filosófico utilizando Hegel como pretexto. Por ello, cuando Frago aborda la tragedia, lo hace de una clave política a fin de darnos a entender algunas pistas de cómo se hace filosofía desde la dialéctica. En este sentido, la tragedia tiene una importancia antropológica central en el pensamiento de Frago, ya sea la antigua o moderna, y moderna básicamente a partir de Shakespeare, pues en ella podemos rastrear elementos de nuestra cultura, o más bien de nuestro malestar en la cultura, que es un poco el tema freudiano de por medio. También, para el autor, la historia, en tanto eventos que surgen en el mundo, acontece en un campo de batalla permanente, donde la ruptura de procesos es la regla. No más se levantan los cuerpos del campo de batalla, surge un saber, un discurso, que pretende darle inteligibilidad a ese violento proceso. Aquí es un poco la filosofía de la historia de Foucault inmersa en esta lectura. El primer intento narrativo lo hacen los poetas trágicos, que tratan mediante el lenguaje recrear esa vivencia traumática. El otro modo narrativo es el de los filósofos y su saber al caer la noche. En el caso de la tragedia griega pretende poner en palabras el paso de la naturaleza a la cultura, la necesidad de articular y socializar por medio de un drama, un evento que nos llevó al primer momento en que la subjetividad intentó superar a la divinidad naturaleza. El trauma de ese evento fallido se lee en la tragedia griega, al mismo tiempo que en otro registro, Frago nos advierte que no solo hay reconstrucción narrativa del trauma, al mejor estilo psicoanalítico, sino que la misma tragedia griega nos enseña una verdad del mundo, y es que toda unilateralización de un momento implica la necesidad de su superación, ya que en ningún momento puede detener el curso del mundo. La guerra es permanente, pero en la tragedia hay algo dialéctico. Por otro lado, cuando lee la tragedia moderna en Hegel, a partir de Shakespeare, Frago nos indica que la humanidad históricamente llega a un hito importante, tal vez el más importante, el de la modernidad, y por ende, el del nacimiento de la subjetividad. El principio de la individuación se hizo carne y esto ocasionó una fisura entre, esto ya no ocasionó una fisura entre un viejo mundo y uno nuevo, sino que con la muerte de Dios el ser humano se fracturó, se partió y esa herida lo convirtió en un sujeto deseante, libre. Este evento, si bien es liberador, también es traumático, porque el ser humano descubre que la potencia de su libertad lo lleva a ejercer el derecho sobre la vida de los otros y sobre sí mismo. Al mismo tiempo, la política del mundo moderno se legitimó en sí misma y la muerte y destrucción devienen parte de su accionar mundano, ya no tiene ningún carácter divino. Finalmente, el individuo también encontró que su lucha es contra sí mismo, más concretamente contra sus deseos inconscientes que aparecieron con la fractura fundante de la subjetividad, que en cada acto libre hay también un reverso lleno de culpa y que el tramitar del mal deseo lleva a lo trágico. Nuevamente, en el plano antropológico, Frago descubre en la lectura de Macbeth que la tragedia nos demuestra una verdad del mundo y es que el poder construye verdad, que existe una voluntad de poder detrás del sujeto deseante y que esta voluntad de poder constituye saberes y le da sentido a la historia. Pero también hay un precio bastante caro por el progreso y este es eminentemente la destrucción-creación permanente. En el siglo XIX, la novela, género híbrido por excelencia, empezó a borrar los límites entre los géneros altos y bajos y posteriormente, en el siglo XX, la vanguardia, queriendo destruir el arte tal y como se pensaba hasta la fecha, renovó en su totalidad lo que se conoce hoy como literatura. Si bien la tragedia y la comedia hoy no son lo que fueron, ni son tan puros como en la época de Hegel, sí podemos decir que el estudio de estos géneros y su transformación puede utilizar algunos aspectos aquí señalados. Para terminar, en América Latina, por ejemplo, elementos de la tragedia se utilizaron para narrar la traumática y sistemática eliminación de pueblos originarios por parte de los estados modernos. Y novelas como El tiempo principia en Xibalbá, de Luis de León, o Huracán Corazón de Cielo, de Galish, en Guatemala, Cuscatlán, donde bate la mar del sur, de Manlio Argueta, en El Salvador, dan cuenta de ello. Mientras que la comedia da palabra a otros eventos traumáticos en los que los estados también persiguieron y condenaron ciertas formas de vida. De ahí que surge un humor lleno de imaginación, poesía y erotismo
en las novelas Mundo Alucinante o El color del verano de Reinaldo Arenas, o un humor lleno de barroquismo y mezcla de alta y baja cultura en la magistral De donde son los cantantes de Severo Sarduy. Incluso en aquellos lugares en los que el Estado ha desaparecido, aparecen los forajidos muertos vivientes de Cormac McCarthy o los Walter White Heisenberg y Gus Fring del Nuevo México de Vince Gilligan. En fin, el tema es fascinante. Yo podría seguir por horas, pero creo que voy a acabar acá. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que Roberto tuvo algún problema y me parece que se salió de la videoconferencia. Qué pena. No sé qué haya sucedido. Puede ser que tenga algún problema de conexión. Me dijo que estaba lloviendo mucho por San Ramón. Así que, bueno, ni modo. Le acabo de escribir para preguntarle, pero no me responde. Sí, me dice que se le cayó la red. Permítanme un minuto para conversar con él a ver qué podemos hacer. Una protesta por la lectura que hicimos. Sí, es una pena. Me dice que se quedó sin internet. Esas son... Deje de decirle que se meta por el teléfono, tal vez. Sí, gracias. Me dice que ya casi. Que démosle un minutito. Bueno, pero yo no voy a empezar de nuevo. No, pero Héctor, de todas formas, y tanto Héctor como Álvaro más bien fueron muy sabios en el uso del tiempo, duraron hasta menos de lo que habíamos hablado. Ahora me temo que yo voy a ser el que quizás hablará más. El inmoderado. Yo voy a hacer, bueno, como les decía yo, esto es un chiste, yo voy a ser de moderador inmoderado, porque yo en realidad preparé también un texto para comentar y para compartir. Así que, bueno, nada más demos un minuto a ver si Roberto puede ingresar de nuevo, porque ese es nuestro homenajeado y sería un poco raro leer esto sin su presencia. A ver. Ahí está Roberto de nuevo. Roberto. Sí, me disculpan, se cayó la conexión. No te preocupes. Qué bueno que pudiste ingresar de nuevo. Ya he regresado, así que... Ya, no iba a leer sin tu presencia, en tu ausencia. Bueno, muchas gracias y me disculpan. No, esto es... ¿Qué pasó? Supongo que los anti-hegelianos posmodernos de los que hablaba Rodolfo se han tomado represalia. Lo sabemos.
Bueno, ya Héctor, no sé si alcanzaste creo que no alcanzaste a escuchar lo último de Héctor, ¿cierto? Pero me parece que fue un trozo al final que te perdiste. En todo caso, bueno, yo tengo aquí mi texto, entonces voy a proceder también a hacer mi comentario. Bueno, por cuestiones meramente, digamos, operativas, y voy a poner también el cronómetro, solamente quisiera utilizar 15 minutos para hacer una intervención. Entonces, por cuestiones operativas, dispongo aproximadamente de 15 minutos y dedicaré mi intervención en este conversatorio a analizar únicamente la introducción del ensayo, las palabras, todas las palabras y los silencios juntos, Filosofía y Literatura en Hegel, 2019, del filósofo Roberto Fragomeno. No diré nada por el momento sobre el contenido de la intervención 1, la intervención 2 y el apartado final de la obra. Sin embargo, elaboraré posteriormente algunas ideas dentro de una reseña completa que espero poder publicar dentro de un plazo corto. Lo primero que quisiera decir es que celebro la amplia trayectoria intelectual de Roberto, que nos ha aportado una abundante e incesante cantidad de libros, ensayos y artículos de opinión a lo largo de los años. Específicamente sobre Hegel, este es su segundo ensayo y a nuestra manera de entender esto debe ser alabado en el contexto de la Academia Filosófica Costarricense, que mayormente ha desconocido a uno de los más grandes pensadores de la modernidad porque se le lee poco o nada y porque además nos ha transmitido cierto desdén por su filosofía. En este sentido, le debemos a Roberto el afán constante de acompañarnos en la lectura de Hegel y agradecerle además el habernos compartido obras que ni siquiera existían en las bibliotecas universitarias de nuestro país. Un ejemplo de ello, y solamente voy a dar un ejemplo, es la edición argentina de la Fenomenología del Espíritu, que fue traducida por Alfredo Llanos, que no, hasta donde yo sé, eso no lo teníamos aquí disponible tiempo atrás. Lejos de mezquindades, entonces, quisiera señalar esto para empezar mi comentario. Bien, paso a ofrecer el comentario sobre la introducción de este ensayo. Ofrezco desde luego una lectura crítica y por ello comprendo un debate minucioso y detallado con la forma y con el fondo de lo leído. Hago esto utilizando el vocablo crítica en el mismo sentido que lo hace Kant, a saber, como la capacidad de establecer los límites y las posibilidades de un objeto, acentuando, por supuesto, además la idea de que la razón solo puede otorgar respeto a aquello que examina con amplitud. Lo que se escapa de la crítica, así lo aprendimos de Kant y también de Roberto, no merece nuestra atención. Lo primero que quisiera señalar es que, según plantea Roberto en la introducción, existen dos modos de discutir un tema filosófico, dos modos que están divorciados, tal y como si dijésemos, parafraseando a Fichte, que la manera de debatir sobre un tema filosófico depende de la clase de ser humano que se escoge ser. Más allá de lo hermoso de esta metáfora, en principio, este nos parece un planteamiento difícil de compartir en su totalidad. En este punto, claramente, más que un recurso de estilo, se atisba una postura ética y política del autor, la denuncia de una forma específica de filosofar. Repasemos con detalle los argumentos. Dice Roberto que se puede optar por el modo tradicional, comillas, internalista, técnico, erudito, que es un modelo infructuoso porque, comillas, no sirve para ejercitarnos en el filosofar. Claramente, Roberto tiene un menosprecio por esa forma de filosofar porque tiene un carácter apolítico y porque no existe en ella una tensión como la existente entre un arco y una cuerda, es decir, no se traba verdaderamente una rivalidad con el mundo y se hace de la filosofía por esa vía un oficio insulso. En ese sentido, el autor asocia lo anterior a, comillas, el endiosamiento del método, toda vez que se trata de una filosofía que no interpela el presente o que no se propone el ordenamiento de, comillas, los hechos pasados,
y que por ende estaría condenada al fracaso. Compartimos el fondo del asunto y de la cuestión. No somos partícipes de la idea de hacer filosofía por mero divertimento, sino más bien lo hacemos porque estamos habitados por pasiones, por deseos, por apetitos, de decir algo sobre lo que nos ha pasado y sobre lo que nos pasa. Somos latinoamericanos que piensan y que lo hacen desde corrientes y desde autores que sirven para interpelar el presente. Caso contrario, sería mejor dedicarnos a otros asuntos. Esto quiere decir que el filosofar implica necesariamente un cierto tipo de compromiso ético y político. Y en este punto estamos de acuerdo con Roberto. Ahora bien, por otra parte, está la filosofía crítica, como negación de la anterior, es decir, de la filosofía erudita. El autor la entiende como, comillas, la buena manera de filosofar. La primera es insuficiente por las razones ya señaladas. Y aquí Roberto nos dice que la filosofía crítica no renuncia a la erudición y que, comillas, desentraña herencias y deudas. Y esa forma de filosofar crítica, curiosamente, es la hegeliana, porque iría desde el ser, como lo más pobre en determinaciones, hasta alcanzar la riqueza del concepto filosófico. Digo que esto es curioso porque en la historia de las ideas el vocablo crítica, como bien sabemos, está asociado con la filosofía de Kant y no de manera tan evidente con Hegel. Más allá de lo anterior, el punto aquí es que si la filosofía crítica no renuncia a la erudición, como expresamente afirma el autor del ensayo, entonces quizás no sería tan necesaria la operación de separar estos dos modos de discusión filosófica. Siendo así, la división propuesta entre un modo rico y un modo pobre de filosofar parecería discutible. Claramente el modo erudito y desconectado de la interpretación situada es un error, toda vez que terminaríamos en la abstracción sin relaciones con la totalidad. No obstante, esa erudición bien podría estar en función de la construcción de un sentido enriquecido, pleno y concreto. Así como el error forma parte de la verdad, la filosofía que se pretende internalista, ahistórica y neutral, en realidad, también constituye un momento de la filosofía especulativa. Pienso que no es imposible postular una unidad de los modos del filosofar, la cual se caracteriza por el trabajo desde la erudición para posteriormente dar paso a la necesaria construcción del sentido, ese mismo con el cual interpelamos al mundo y no quedamos reducidos a la mera y llana erudición. Se trata en el fondo de la hermenéutica o del trabajo de una lectura situada social y políticamente. Dicho esto, Roberto nos enuncia en la introducción claramente el objeto de su ensayo. Comillas, el objeto sería introducir lo literario en lo filosófico y lo filosófico en lo literario. Dicho así, no habría nada que objetar. Ahora, como la obra versa sobre la relación entre filosofía y literatura en Hegel, no deberíamos dejar de señalar que la literatura, específicamente la poesía, como forma artística, constituye la expresión más rica del arte romántico y es una experiencia cultural que se encuentra en la base de la filosofía. Esto quiere decir que el arte y la religión son partes de la filosofía, es decir, se encuentran en su fundamento, o dicho de otra manera, sin arte y sin religión no hay filosofía. Pero claramente, la filosofía constituye la superación dialéctica de las anteriores. Digo esto para no perder de vista un asunto que resulta de mi interés remarcar. En el pensamiento de Hegel, a mi modo de ver, el discurso filosófico tiene prioridad sobre el relato del arte. Me explayo un poco más sobre este asunto. Para Hegel, los seres humanos nos narramos poética y religiosamente, como especie. Pero la forma más elevada de esa narración es la ciencia, es decir, la filosofía. Por supuesto, alguien puede pensar o puede decir no estar de acuerdo con esto. Y eso es absolutamente legítimo, pero no sería stricto sensu concordante, en mi opinión, con las tesis hegelianas. Y en este punto, Roberto creo que piensa con Hegel
pero igualmente más allá de él, toda vez que las ideas del ensayo, y particularmente en la introducción, podrían no ser enteramente concordantes con la visión filosófica que Hegel postula. En consecuencia, he aquí, en mi opinión, una virtud y un límite al mismo tiempo del texto. Su virtud se encuentra, ya desde la misma introducción, a mi parecer, en que no se circunscribe de manera estricta al canon filosófico hegeliano, pero al mismo tiempo, un límite, podríamos señalar un límite, si de lo que se trata es de ofrecer un ensayo sobre la manera en que se cruzan la filosofía y la literatura, específicamente en el pensamiento y en la obra de Hegel. Esta relación que Roberto nos promete desde la introducción ciertamente es discutible, toda vez que sabemos que el proyecto hegeliano tiene un contundente reclamo de verdad y la literatura nos ofrece ficciones verosímiles, pero ficciones. En este punto, filosofía y literatura en Hegel no coincidirían exactamente, tienen alcances distintos o maneras distintas. No obstante, según Roberto, y esto es cita textual, la literatura dice una verdad que nos ha sido sustraída y la filosofía dice la verdad del espíritu del arte con los mismos recursos que éste, el pensamiento y el lenguaje. Fin de la cita. Ciertamente, la literatura puede ofrecer un momento de la verdad. No obstante, para Hegel, lo verdadero en su momento de realidad efectiva o de totalidad es el terreno fundamental del concepto. Por esta razón, tampoco parece del todo exacto afirmar, cita textual, que la filosofía y la literatura es el propio tiempo puesto en palabras, fin de la cita, porque habría que establecer una distinción y una jerarquía entre literatura y filosofía. Considero que Hegel comprende la filosofía como el acto de alcanzar su propio tiempo en el pensamiento, mientras que la literatura sería la manifestación sensible de la idea, es decir, de la manera específica de autocomprensión que tiene un momento histórico, social y político determinado. Esa autocomprensión siempre necesita concepto, es decir, necesita trabajo filosófico. Sin ese trabajo filosófico, el relato literario se pierde y carece de fuerza porque no encuentra su fin último. En este sentido, insisto, Roberto parece apuntar más allá de Hegel, pues, por ejemplo, leemos, cita textual, filosofía es lo que leemos como filosofía y literatura es lo que leemos como literatura. Fin de la cita. Me pregunto, ¿no es esta una fórmula un tanto confusa? ¿Se puede leer de la misma manera? Por ejemplo, la fenomenología del espíritu y un libro de la tradición literaria del siglo XIX. Se puede leer igual la fenomenología que Guerra y Paz de Tolstoy, por poner un ejemplo. Quizás en este punto sería muy bueno escuchar a Roberto a propósito de este asunto o de este tema. Por supuesto, no constituye ningún problema en sí mismo pensar más allá de Hegel las fecundas relaciones entre filosofía y literatura. No obstante, el autor señala que presentará, cita textual, la inscripción de la literatura en la filosofía de Hegel. ¿Sí? Fin de la cita. Esto último sería, en mi opinión, objeto de polémica, porque insisto que presentar dicha inscripción no debería borrar del todo algunas de las fronteras entre filosofía y literatura, siendo que no hay un punto de indiferencia entre estas dos formas, sino que más bien habría una subordinación. La literatura se subordina en la forma del saber filosófico. La filosofía es la superación dialéctica de la literatura y del arte. De nuevo, hay un momento literario en la filosofía, pero la filosofía no se agota allí. Para finalizar este breve comentario, quisiera agradecer sinceramente a Roberto por la escritura de este ensayo y por todos sus aportes permanentes en el tiempo. Espero sinceramente que estos aportes sigan fluyendo durante mucho tiempo y que su producción filosófica en la investigación y la docencia se siga produciendo
lo cual es una articulación no solo deseable, sino que al mismo tiempo, evidentemente, muy necesaria. Bien, eso es lo que quería aportar. No sé si, lamentablemente, si Roberto pudo permanecer en la videoconferencia. Me parece que... Aquí estoy. Ah, bueno, Roberto, Sí, te doy la palabra. No sé si lograste escuchar. sí, sí. Ok, bueno, entonces te doy la palabra y adelante. No pude escuchar los últimos minutos de la presentación de Héctor. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer, estoy muy agradecido eh, voy a tratar de nombrar a todos los que quiero agradecer en primer lugar, y en segundo y en tercer lugar, pero eh, bueno, en primer lugar a la editorial Arlequín por la edición cuidada, el esmero que pusieron en la edición. Estoy muy agradecido. Es mi cuarto libro que publico con ellos y siempre les agradezco el esfuerzo y el cuidado que tienen para con los textos que les presento. También quiero agradecer, aquí están los colegas de la Universidad de Guanajuato. La última vez que estuve con ellos pude presentar estos temas, ¿no? En un coloquio que organizaron, y siempre generosos, y en la Universidad de Guanajuato pude hablar fundamentalmente del capítulo 2 de este libro, ¿no? Donde Hegel trabaja Antígona, mi trabajo sobre, eh, inspirado en Hegel, en Antígona, Macbeth y el Fausto de Goethe. Así que agradecer también a los colegas de Guanajuato, agradecer al taller de filosofía y análisis social Lágrima Negra, bueno, a los colegas que que trabajan en ese taller, Jorge, Álvaro, Héctor, gracias por tomarse el trabajo de leer el texto, gracias por criticar el texto, gracias por hacer preguntas a partir del texto. No sé si lo merezco, pero que estoy agradecido, estoy muy agradecido. Y gracias a todos y todas por estar aquí, a los estudiantes que llevan el curso de Hegel, los distintos cursos de Hegel que imparto, también muy agradecidos, ¿no? Siempre aprendo algo de ellos, de sus preguntas, de sus dudas, en fin. Y gracias a todos y a todas por acompañarme hoy a la tarde en la presentación de mi texto. No sé si puedo reunir lo que se ha dicho aquí, lo que planteó Rodolfo, Álvaro, Héctor y Jorge. Yo creo que cuando trabajamos, hacemos filosofía, estamos en nosotros mismos tensionados, y hay que hacerse cargo de esa tensión entre leer a los filósofos en su contexto, por un lado, aprenderlos en su contexto, a incrustarlos en su experiencia política y cultural para entenderlos, y al mismo tiempo sacarlos de su contexto y traerlos al nuestro para hacer filosofía. En esa tensión que podríamos hacer con Aristóteles o con cualquier otro filósofo, se juega, me parece a mí, el trabajo de hacer filosofía. Aprender a los filósofos en su contexto, en su experiencia cultural, y al mismo tiempo sacarlos de esa experiencia cultural para ponerlos en la nuestra. Es ahí donde yo creo entender lo que decía Héctor y también Jorge, de que estoy usando a Hegel como excusa y no siempre soy del todo fiel a Hegel, o estoy ofreciendo una lectura de Hegel, Jorge dijo, más allá de Hegel. Bueno, yo no sé si estoy más allá de Hegel o más acá de Hegel. Eso no me lo planteo de ese modo. Pero sí me planteo o vivo en ese drama que me recorre cuando escribo, ¿no? Tengo que entender a Hegel en su contexto, pero tengo que sacarlo de su contexto para pensarlo en el nuestro, ¿no? En todo caso, si hay lucha, la lucha no es por Hegel, es por el presente, es por las significaciones del presente. Entonces, eso es un poco el drama que yo creo que recorre mi escritura, ¿no? Cuando yo escribo y ofrezco una interpretación posible de los textos. Por eso yo diría,
yo no estaría muy de acuerdo con que la literatura esté subordinada a la filosofía, por ejemplo, la objeción que presentaba Jorge, ¿no? ¿Por qué? Porque no considero que los géneros, filosofía y literatura, sean géneros estables, ¿verdad? Y ahí, bueno, ya lo dijo Álvaro, es el sujeto el que lee, y al leer, los géneros se mueven, ¿no? Los géneros se vuelven inestables. Y si la literatura que designamos como literatura es considerada ficcional, bueno, pero es la ficción de una verdad. Entonces, si es la ficción de una verdad, entonces forma parte de ella. Esa sería mi lectura. Pero insisto, a mí me parece que lo interesante del asunto, y por eso yo soy crítico de la erudición despolitizada, deshistorizada, de la erudición no situada, es porque tenemos ese doble trabajo, leer al autor en su contexto y al mismo tiempo sacarlo de su contexto. Y eso es más o menos lo que yo intento hacer, ¿no? Y que sería para mí, sin ánimo de que lo que yo digo sea vinculante, no estoy predicando porque la filosofía debe cuidarse de ser edificante, dice la fenomenología del espíritu, yo también quiero cuidarme, no quiero ser edificante, pero al mismo tiempo quiero decir, compartir, ¿eh?, mi experiencia de lectura y cómo yo entiendo el ejercicio filosófico. Ya, esto es lo que puedo decir por ahora. Respecto de, y estoy, repito, y con esto termino, muy agradecido por la presencia de todos y todas aquí, muy agradecido por la lectura crítica, minuciosa del texto que escribí. Bueno, gracias, Roberto. Si alguno de los presentes quisiera intervenir, preguntar algo, hacer algún comentario, sería muy bienvenido. Entonces, abrimos la participación en este conversatorio. Igualmente, si alguno de los compañeros, Álvaro o Héctor, quiere plantear algo más, también se vale. Tal vez nada más decir que yo tampoco estoy de acuerdo con establecer jerarquías, tal vez entre la filosofía y la literatura, ¿verdad? Que son distintas, como hablaba ahora, por formas narrativas, por reglas narrativas, por pretensiones, pero sin jerarquías, ¿verdad? No establecería jerarquías, porque podríamos volver a aquello también de la Edad Media, ¿verdad? De la filosofía sierva de la teología, o ese tipo de relaciones que no comparto. Ok. Sí, Jorge, tal vez yo podría hacer algún comentario. Pues no, saludarlos a todos y todas y felicidades, Roberto, y bueno, y este evento que desde luego nos anima. Yo en realidad quería tal vez hacer un comentario más que otra cosa, porque bueno, en realidad me gustó mucho la reflexión que Roberto nos brinda acerca de la tragedia. Creo que ese capítulo es realmente potente, da mucho para meditar, para pensar. Y pues me gusta mucho porque mucho de lo que se ha discutido, lo que se ha planteado acá, tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con una verdad de esa subjetividad, como decía Álvaro, y que justamente no es una verdad que está anclada a una lógica de causa y efecto, ¿verdad? Y que justamente la subjetividad trágica, según como yo he podido como pensar un poco en torno a esto, rompe esa linealidad de causa y efecto e introduce un corte trágico, violento, que nos arroja, digamos, a una circunstancia humana y que por lo tanto es muy interesante porque tiene que ver justamente con un corte en la temporalidad, en el tiempo. Y ahí hay algo que a mí me deja realmente pensando mucho porque, bueno, Roberto indica que es un asunto político, epistemológico, pero yo creería que es un asunto ciertamente ontológico, ¿verdad?
por esta relación con la temporalidad, porque la tragedia lo que hace es un corte en el tiempo y pensando el tiempo como una linealidad de causa y efecto. Y eso me parece, bueno, interesante, me parece muy sugerente. Creo que ese capítulo en particular da para mucho más y bueno, yo nada más quería brindar este comentario y reiterar las felicitaciones y que espero que más bien podamos continuar trabajando en torno a estos temas que desde luego son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Maravilloso. Gracias, Sebastián. Roberto Herrera. Jorge, Roberto Sí, me sí, pidió la ¿me palabra y escuchan? le doy la palabra a Camilo, me parece que quiere. gracias, Jorge. Roberto, No sé, adelante. ¿me escuchan? Ok. Primero, agradecer el espacio, eh, felicitar a Frago por el libro, ¿verdad? También yo creo que Jorge tiene razón en el sentido que, por lo menos para quienes trabajamos en Costa Rica, digamos, la divulgación que Frago ha hecho de la obra de Hegel ha sido muy, muy importante, muy significativa, ¿verdad? Todos en ese sentido tenemos una especie de deuda. Yo voy a hacer una pregunta sobre todo o sea, yo soy morado, ¿verdad? Sí, yo no soy especialista en Hegel ni nada aquí. Pero sí tenía una duda en relación con esto que plantea Frago sobre las relaciones entre la filosofía y la literatura. Voy a preguntarte por otro costado que sé que también que tiene que ver con el problema del pensamiento latinoamericano, que en el caso del pensamiento latinoamericano, esta forma como mixta que toma, eh, digamos, la subjetividad, que es la que elige qué cosa es literatura y qué cosa es filosofía, yo quería preguntarte si en tu lectura, en tu interpretación, podrías establecer o se podría establecer un vínculo con la forma en la que se plantea el problema, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar, ¿verdad? Que tiene esta idea del concepto metáfora para hablar sobre otra obra de Shakespeare que vos no tratás, que es mi favorita, pero que hace parte del universo de los personajes shakespearianos que son casi conceptos, como Hamlet, como Macbeth, que es Calibán y Ariel, ¿verdad? Que sin esas dos formas metáforas, digamos, sin esas dos figuras metáforas, sin esos dos conceptos metáfora, que es como lo denomina Fernando Retamar, sería muy, muy difícil desarrollar algo parecido a un pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Aceptando que existe, ¿verdad? Digamos, sacando ese debate que es enano de otro cuento. Entonces, que si en tu lectura hay como un diálogo por ese costado o si esta hipótesis que vos defendés de la no jerarquía estaría como en esa clave que intenta introducir Fernández Retamar o eso es otra cosa de otro nivel. Y ya soy otra vez felicitar a todos y una alegría ver a tanta gente que uno quiere aquí en la reunión. Bueno, yo en las últimas páginas del ensayo de este ensayo, yo le llamé Posludio latinoamericano, eh, pero no toqué ningún autor latinoamericano, ¿verdad? Yo sé que en América Latina la lectura de Calibán, ¿no? Próspero Calibán, ha hecho mucha fortuna y si no recuerdo mal, Roberto Herrera, ayúdame, creo que es Rodó el primero que lo hace, ¿no? Pero tal vez esté equivocado en esto. Pero es una lectura potente, ¿verdad? En el Ariel, sí. En el Ariel, claro, exactamente, sí, si no es, ¿no? Es el primero. Eh, Ahora bien, como yo sostengo la posición de que filosofía es lo que leemos como filosofía y literatura es lo que leemos como literatura y que por lo tanto la decisión es el acto de lectura, sobrecargo las tintas en el acto de lectura. Yo creo que esto es muy hegeliano, ¿verdad? Porque la comunidad se constituye, sobre todo la comunidad religiosa, se constituye a sí misma como leyendo. Si por leer se entiende interpretar lo que se lee, ¿verdad? Entonces la cuestión de la subjetividad que aquí mencionaron los compañeros que intervinieron,
sobre todo Álvaro habló un poco más de esa cuestión, rescató un poco más. Para mí, en este texto, la subjetividad es fundamentalmente un acto de lectura. La subjetividad se constituye a sí misma en el acto de lectura. Repito, si por lectura se entiende interpretar lo que se lee. En ese sentido, podría haber una coincidencia que yo no he explorado, no la he explorado y más bien te agradezco el comentario, porque podría ser un tema de exploración, ver este asunto de que la relación entre concepto y metáfora, ¿sí? Toda vez que pensamos como si, ¿no? Como si, que está planteado en la crítica del juicio de Kant, la construcción de la metáfora, con el problema de que Kant no le adjudica verdad a la metáfora y Hegel sí, un momento de verdad. Entonces, te agradezco mucho el comentario. Yo sí, no los mencioné en mi texto. Si pensé en algún autor latinoamericano, fundamentalmente pensé en Carpentier. Yo pensé en Carpentier, ¿no? No escribí una línea. En mi libro no hay ninguna mención a Carpentier, pero ya que lo mencionas, ya que, ¿no? Si hay algún literato latinoamericano que yo tuve en la cabeza y pensé en algún momento escribir algo, Hegel fue Carpentier. Al final no lo hice y tal vez deba hacerlo en el futuro. Muy bien. Camilo. Buenas noches a todos y todas. Felicidades, Roberto, por la publicación de este libro. Quería hacerte un par de preguntas que tienen que ver con los puntos de partida en este proyecto de escritura en particular. Y una de las dos preguntas atañe, creo, también a tus puntos de partida en general a la hora de escribir libros. La primera tiene que ver con el señalamiento que hizo Héctor al inicio, que me pareció muy pertinente y muy sugerente. Esa división entre lo trágico y lo cómico, bueno, aparece en Aristóteles, como lo mencionaba Héctor, pero es una dicotomía que atraviesa prácticamente que toda la historia de la producción literaria y estética en general. Y me parece que no es un señalamiento menor ese. Me gustaría que te refieras un poco a la crítica, a la queja, dijo Héctor, que era, porque me parece relevante. ¿Por qué optaste por participar un poco de esa dicotomía que en el fondo el capitalismo traduce en términos de una dicotomía entre la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Donde lo cómico pertenece a la baja cultura y lo trágico a la alta cultura. Estoy simplificando, pero creo que se entiende la pregunta. La otra interrogante que te quería plantear tiene que ver con una expresión que usaste ahora para referirte a los señalamientos que hizo Jorge. Decías un poco en broma, un poco en serio, que no te preguntabas hasta qué punto estabas escribiendo más allá o más acá de Hegel. Y eso me hizo preguntarme algo que como decía antes, me he preguntado otras veces a propósito de tus trabajos. Por ejemplo, en este libro, el asunto que está en el centro es el asunto de las relaciones entre filosofía y literatura, ¿no? Que es lo que hemos comentado. No las relaciones entre filosofía y literatura, pero digamos, esa es la tensión que está en el centro del libro. Y me pregunto justamente eso, ¿por qué la opción por escribir, digamos, dentro del universo hegeliano? Jorge decía varias veces que estás trabajando a partir de Hegel, pero el libro finalmente aborda ese problema en Hegel. ¿Por qué no diluir del todo, digamos, esa presencia hegeliana y solo poner a funcionar a Hegel? Es algo que me pregunto. Son preguntas que tienen que ver son como metapreguntas, o no sé, preguntas que tienen que ver como con el lugar desde el cual escribís. Y me gustaría que te refirieras a esas dos cuestiones. Gracias, Camilo. Sí, escuché la queja de Héctor. Sí, la escuché y ya que me preguntan me voy a referir un poquito a ello.
Lo que yo entendí es que Hegel no plantea una dicotomía entre alta cultura y baja cultura, o entre cultura fina y cultura popular. Esa distinción en Hegel no está, definitivamente no está, porque en Hegel el arte en su conjunto es la emergencia, es un modo de expresión de la verdad de un pueblo. En la fenomenología del espíritu, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, en las lecciones de estética, la palabra que aparece es pueblo, ¿no? Que procede, como todos sabemos, del romanticismo. Aparece la palabra pueblo. Y ya Kant, con el juicio de gusto, había roto con esa distinción entre alta cultura, baja cultura, cultura de élite, cultura popular, ¿no? Cultura más refinada, cultura menos refinada. El juicio de gusto para Kant es universal en su comunicabilidad y por lo tanto Kant no dice que el juicio de gusto es más comunicable si yo digo que me gusta Pink Floyd o si digo que me gusta el reggaetón, ¿no? Así que me parece que esa distinción yo no la encontré ni en Kant ni en Hegel, ¿no? Entonces no hay tal dicotomía entre que la tragedia es para un espíritu refinado, para alguien educado o con alguien que tenga educación histórica y política, y la comedia no. Eso no. Que Hegel le dedicó pocas páginas a la comedia, es cierto, y Héctor tendría razón, ¿no? Yo tengo una hipótesis. Me parece que en la tragedia se procesan los grandes conflictos y en la comedia los grandes conflictos se disuelven. Y a Hegel le interesa la lógica del conflicto, porque es inherente a la dialéctica. Los grandes conflictos que atraviesan la subjetividad, los grandes conflictos que atraviesan la subjetividad individual y la subjetividad colectiva, se procesan en la tragedia. En la tragedia antigua, y la predilección por Sófocles, en el caso de Hegel, la diferencia de Aristóteles, que la preferencia es por Eurípides, y en la tragedia moderna, donde ya no actúa el destino, sino que actúa la subjetividad históricamente situada. Los grandes conflictos son entre el hombre y la mujer, entre el ser humano y la divinidad, el conflicto entre hermanos, el conflicto entre el individuo y el Estado. Hay 5 o 6 grandes conflictos cuya herencia va a recuperar el psicoanálisis, creo que fue Álvaro el que señaló, ¿no? y Héctor también, ¿no? La presencia de cierta lectura psicoanalítica en mi texto. Bueno, porque yo soy consciente de que el psicoanálisis ha recuperado esa conflictividad como estructuradora de la subjetividad. Allí donde hay conflicto hay tragedia. Entonces me parece que ahí radica la cantidad de páginas que Hegel le dedicó a la tragedia comparada con el escaso volumen filosófico que Hegel le adjudica a la comedia. En la comedia hay disolución del conflicto, ¿no? Pero oposición no. Yo no diría que hay oposición. Roberto, pero perdón, en eso que acabas de decir, sí que hay oposición. Es decir, si la tragedia está del lado de los grandes conflictos humanos y la comedia del lado de la disolución, sí que veo una forma de dicotomía ahí en Hegel. Ya. Pero no en el sentido que la planteaste entre lo popular y lo culto. Ya. ¿Ya? En ese sentido creo que no, porque las dos son expresiones populares en Hegel, tanto la tragedia como la comedia. Los dos son populares. De hecho, fuera del pueblo no son nada, ¿verdad? Pero mi hipótesis sería que ¿por qué Hegel le dedica más espacio a esto, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto que me preguntás, que vos decís que es una meta pregunta, yo la voy a interpretar, a ver si te interpreto bien. ¿Por qué estoy trabajando con Hegel en la caja de herramientas epistémica? Bueno, no quiero ponerme autobiográfico, pero a mí me interesa la filosofía de Hegel porque es una filosofía de lo inestable. Desde que era estudiante de filosofía en mi país natal, Rodolfo suele recordarme que soy de mi país natal, ¿no? Yo me afilié, por decirlo así, al pensamiento, a este tipo de pensamiento,
por el carácter inestable. Será, como dice Rodolfo, porque soy argentino y Argentina es un país inestable por definición, ¿no? Decir Argentina y decir inestabilidad es casi lo mismo. Es una característica, ¿no? Entonces, no me gustaban las filosofías que buscaban lo permanente, lo estable, lo definitivo, ¿no? El concepto de universal como lo permanente, la esencia, ¿no? Como lo inmutable, ¿no? Debe ser por eso que el pensamiento, yo hice, como ustedes saben, mi tesis sobre Ernest Bloch, un eximio hegeliano, hegelo-marxista, y, y asumí eso y me parece que, y no me despegué mucho de eso, sigo trabajando en esa línea porque me parece que pensar es pensar procesualmente, y al pensar procesualmente uno tiene que hacerse cargo, por decirlo así, de la inestabilidad como modo de pensar. No sé si estoy contestándote, ¿no? Pero por eso yo trabajo Hegel y sigo trabajando Hegel. Alguno de ustedes me ha deseado y estoy muy agradecido que siga produciendo sobre Hegel. Bueno, el 13 de octubre voy a dar una conferencia sobre el deseo en la fenomenología del espíritu, en un ciclo en el que también va a participar Jorge y el profesor Mario Salas, organizado por la Escuela de Filosofía. Si es por eso, si me estás preguntando eso, ¿por qué estoy trabajando con Hegel y no lo quiero dejar echar por la borda? Es por esta característica intrínseca del pensamiento de Hegel, ¿verdad? Que a mí no sé, desde que era estudiante de filosofía o en los últimos años de mi carrera en filosofía, cuando empecé a pensar que tenía que hacer una tesis y con quién iba a trabajar y qué iba a hacer, me afilié a este tipo de pensamiento, ¿no? Y muchas veces se escucha, hay muchos textos donde se habla de Hegel como un panlogista, ¿verdad? Porque se considera que la identidad entre ser y pensar es una versión, es Hegel repitiendo a San Anselmo como verdad consumada y estable. Y a mí no me convence esa tesis de Hegel panlogicista, que sostienen muchos marxistas inclusive, y más bien me inclino, y de hecho lo digo en el texto, por un Hegel pantragicista, donde inclusive la identidad entre ser y pensar es una identidad que funciona como resultado, que se pone como fundamento y que al ponerse como fundamento se desfundamenta permanentemente. Ernest Bloch tiene una frase muy hermosa para referirse a Hegel cuando dice que es un pensamiento que pretende la totalidad y la totalidad está en permanente proceso de destotalización, ¿no? Ese carácter es el que no puedo, digamos, pensar algo sin cotejarlo con la tradición hegeliana. Claro, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tenemos tiempo, ¿verdad? Creo. ¿Alguien más quisiera intervenir o estamos bien? Sí quisiera agregar algo, porque ahora me quedó, a partir de la intervención de Camilo, me quedó picando la queja de Héctor. Si bien yo no creo que haya una cuestión entre culto y popular en Hegel, o al menos no conozco ningún texto donde Hegel haga eso, pero sí Hegel mantiene la diferencia, eso sí, mantiene la diferencia entre tragedia y comedia. Yo no conozco, ahí Héctor es el que sabe, teoría literaria, Héctor y Álvaro, ¿no? Yo me remito a ellos cuando quiero saber algo de la teoría literaria contemporánea, pero por lo que entendí que planteaba Héctor, esas fronteras ahora se han vuelto porosas, ¿no? Entre tragedia y comedia, si es que entendí lo que planteó Héctor. En Hegel no, la frontera no es porosa, es una frontera nítida, ¿no? Que tiene que ver con cómo se administra el conflicto social. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que estamos
llegando al cierre del conversatorio. Tal vez déjame preguntarle una última cosa, Roberto. Y vos, más allá de cómo funcionas en Hegel, ¿estarías de acuerdo con esa dicotomía entre, o sea, con esa categorización de la tragedia como el género eh, en el que se escenifican las tensiones y la comedia como el género en el que en el que se disuelven? Sí, yo así lo he escrito, así lo escribí. Entonces, quizás esto amerite que yo tenga una conversación más extensa con Héctor, ¿verdad? Pero así, yo lo asumí así también, exactamente. En la tragedia se procesan los 5 o 6 grandes conflictos que atraviesan el alma humana, cualquier cosa que alma quiera decir, ¿no? Y en la comedia tomamos distancia de ello. Entonces, Hegel más bien parece ser subsidiario de un concepto de comedia cercano a lo irónico, ¿eh? Cercano a tomar distancia, reírse de eso, ¿no? Lo sorprendente de Hegel, y esto no lo digo yo, lo dice Danto, es que Hegel parece anticiparse al devenir del arte en el siglo XX, ¿no? De que es un siglo más tendiente a la comedia que a lo trágico, ¿sí? Y a disolver esta frontera, mejor dicho, no disolver la frontera, sino a que es un siglo donde lo cómico adquiere y la ironía adquiere un rol, Hegel parece adjudicarle más futuro a la comedia, aunque le dedica pocas líneas, que a la tragedia, ¿sí? De hecho, la tragedia filosófica absoluta es el Fausto, ¿verdad? Y aunque ahora está muy cuestionada la intervención de Giotto en las lecciones de estética, la expresión tragedia filosófica absoluta a mí me parece muy hegeliana, ¿sí? Aunque haya sido de Giotto, eso a mí ahora no me preocupa tanto. Pero parece que el futuro de el arte, las artes de la palabra en Hegel parece recaer del lado de la comedia. Y hay algunos estetas contemporáneos, como Danto, a quien cité recién, que le adjudican a esa expresión de Hegel sobre la comedia un carácter premonitorio. Álvaro. Tal vez, sí, nada más, algo muy breve, más allá de Hegel también, decir que bueno, que esos dos géneros, la tragedia y la comedia, y los conflictos o contenidos en ellos, o lo contenido en ellos, pues en la literatura moderna, contemporánea, la novela los canibaliza, ¿verdad? Y los conflictos trágicos, como lo expuesto en lo cómico o lo cómico, está en la novela moderna, en la novela contemporánea, con la que inicié, en el Quijote están, ¿verdad? Entonces, también pensar un poco, debe ser por mi predilección por la novela, ¿verdad? Resaltar el noble papel de la novela en todo esto. Sí. Bueno, Sí, hay muchas alusiones literarias en la filosofía de Hegel. Yo en realidad, eso sí lo digo en la introducción, hice un recorte a la tragedia, ¿verdad? Y trato de explicar por qué yo estoy haciendo esa lectura. Pero efectivamente, en la fenomenología del espíritu, y de hecho hoy lo conversaba con los estudiantes del seminario, hay, sobre todo en la virtud y el curso del mundo, el Quijote está funcionando como hipotexto allí, ¿no? Y el sobrino de Rameau también, ¿sí? De Diderot. Hay otras alusiones literarias en Hegel. No hay solo alusión a la tragedia. Yo hice ese recorte. Ahí también sí me interesa aclarar un poco que incluso Auerbach tiene una posición muy interesante con respecto a este tema de la tragedia y la comedia, en el sentido de que, primero, Shakespeare hace tragedia, pero sus personajes, dentro del canon, digamos que clásico, los que sufren la tragedia son igual personajes jerarcas, príncipes, realeza,
y los que tienen comedia, caso del Mercader de Venecia, son bufones, son gente que tiene ciertas situaciones. Sin embargo, Shakespeare hace un cambio, y es que a los personajes que son trágicos o los héroes trágicos también los presenta en situaciones populares. Ese cambio que hace Shakespeare es lo que posibilita después a que estas fronteras en que la tragedia o el dolor solo le puede pasar a los grandes personajes y lo cómico a los empleados, a los criados, al Sancho Panza, eso se va a ir difuminando y bueno, el Quijote empieza luego el tema de cómo en la misma tragedia Shakespeare empieza a darle características populares a los príncipes o a los personajes trágicos, hasta que después efectivamente la novela lo que hace es distorsionar todo eso y generar un género tragicómico, en el sentido de que hay realismo, en donde hay dolor, pero ese personaje que tiene dolor ya puede ser hasta cualquiera. Incluso comentaba que William Faulkner en la novela de El sonido y la furia, o El ruido y la furia, como se traduce, nos cuenta la tragedia de una familia, pero quien la cuenta al inicio es un personaje con discapacidad mental y lo cuenta desde su perspectiva, entonces el tiempo-espacio está totalmente distorsionado y llegan por capítulos a contarnos la historia hasta que el último que nos la cuenta es la criada negra, que uno no esperaría dentro de una tradición trágica que un criado negro tenga una voz en una tragedia. Esos cambios, más allá de si es trágico o es cómico, son los que nos permiten un cambio en lo que se considera el realismo, que permite que incluso el dolor sea sentido por los personajes que normalmente, y el tema del temor y la piedad, se pueda sentir incluso en personajes que normalmente el canon clásico los dejaría por fuera. Entonces, esa posibilidad es la que nos abre la novela y el siglo XIX, después las vanguardias en los temas de forma, pero por ahí es en donde yo lo ubico, de que hoy es muy difícil hablar de una tragedia acartonadamente clásica y una comedia en donde los bufones, no, ya eso cambió porque la misma sociedad moderna nos presentó otro tipo de subjetividad, que vos mismo lo presentaste en tu libro. Entonces, esos aspectos ya no son tan claros de encontrar en un texto, más que todo va por ahí. Excelente. Bueno, Aquí cabría agregar, no solamente mirándolo desde la literatura, sino desde lo político. Hegel también entiende que la modernidad es trágica, independientemente de su forma de narrar, porque nuestros productos se nos vuelven en contra. Todos los productos del hacer humano tienen como, comillas, destino oponerse al funcionar negativamente respecto de la evolución cultural de Occidente o de la modernidad misma. La modernidad es trágica, y esto lo digo independientemente de la forma narrativa, porque sus productos se devienen obstáculo. ¿Sí? Y a eso Hegel sí es claro, y usa la palabra tragedia para referirse a eso. La subjetividad es trágica toda vez que se constituye en la acción, pero los productos de su acción devienen obstáculos para el desarrollo mismo de la subjetividad. Y a eso Hegel le llama trágico. muy interesante. Bueno, si alguien más quiere intervenir, pues si no, entonces agradecer la participación de todos y todas. Ha sido un gusto poder moderar el conversatorio y compartir en esta tarde. Y, insisto, nada más agradecer y, bueno, despedir la actividad y cerrar la actividad. Gracias a Roberto una vez más por escribir el texto y por esta conversación que hemos podido establecer. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañar.
la actividad. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Luego, gracias. Buenas noches a todos. Luego, gracias. Buenas noches. Felicidades, profe. Gracias. Adiós.